4 de la tarde con 29 minutos, 16 horas 29 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx. Recordarán que les platiqué que tuve la oportunidad de estar en un seminario relacionado con el periodismo, la ciencia, la salud. Y ahí tuve la oportunidad de platicar con diversas personalidades en materia de salud. Ayer le presenté la primera de 3 entrevistas que tuve oportunidad de tener ahí, y hoy le presento esta segunda entrega. Platiqué sobre la epidemia de la diabetes en América Latina con el doctor Claudio González, quien es director global de asuntos médicos de MSD, y esto fue lo que nos dijo. Pulso Saludable Internacional. La epidemia de la diabetes. ¿Qué es lo que podemos hacer para contribuir, para detenerla, para que la incidencia y la prevalencia sea menor? ¿Qué falta por hacer? En realidad hay dos componentes en esta epidemia. Uno tiene que ver con la prevalencia, es decir, el número de personas que tienen diabetes crece todos los años. En algunos países como en México hay un nivel alarmante de personas con diabetes, no porque no tengan especialistas, tienen excelentísimos especialistas en el área de endocrinología, en el área de nutrición. Un ejemplo a nivel latinoamericano, tiene una buena estructura médica. El problema es un problema que tiene que ver con la prevención, cómo evitar que las personas desarrollen sobrepeso y obesidad, se conviertan en sedentarios, y que por los mecanismos de falta de actividad física, una alimentación inadecuada y el sobrepeso y la obesidad desarrollen diabetes. Y esto naturalmente exige un esfuerzo combinado de la sociedad civil y de los gobiernos. Yo sé que en particular en algunos países como México se han llevado a cabo una serie de medidas destinadas a poder controlar este incremento del número de casos de diabetes. Pero desde luego es un cambio que para realmente ser eficiente en este sentido se requiere un cambio cultural, un cambio holístico, digamos. Oiga, doctor, aquí en México, no sé si ocurra en algunos otros países que usted conozca, pero aquí en México la Federación Mexicana de la Diabetes ha estado trabajando en el concepto de no estigmatizar, así le llaman ellos al paciente, llamarle diabético, y ellos han optado por llamarle paciente que vive con una condición que se llama diabetes, y ellos aseguran que esto influye directamente en el tratamiento, en el apego, en el buen estilo de vida. Y hay otro grupo importante que dice que pues a las cosas por su nombre, porque si estás consintiendo de alguna manera y te da miedo llamarle a alguien con diabetes diabético, pues desde ahí ya estás mal, y el paciente pues primero no va a entender o no va a aceptar su condición, y esto influye de manera negativa en el apego al tratamiento. ¿Usted qué opina al respecto? Son dos distintas formas, aquellas que de alguna manera utilizan la forma persona con diabetes, digamos, para contraponerla con la de diabético, y desde luego hay defensores de las dos categorías. En mi caso particular, suelo usar más el término persona con diabetes, pero por una cuestión simplemente de preferencia. Me parece que es una cuestión que me acerca de alguna manera afectivamente, me favorece la interacción si tengo una persona o un paciente, ¿verdad? Yo tener un acercamiento a esa persona requiere un desarrollo de un cierto grado de respeto que a veces se puede conseguir con el uso de las palabras apropiadas. No contradigo a aquellos que dicen, ok, cuidado, muchas veces hay que decir las cosas bien y enfatizar que esto es una condición que debe ser evitada y que hay que tratar de no llegar a ser diabético, y cuando uno es diabético saber que lo es, para poder luchar con conciencia y contra la enfermedad. Las dos son válidas. Yo utilizo frecuentemente la primera, pero no tengo una cosa visceral contra los que dicen que hay que denominar diabetes. Doctor, ahora la prediabetes es un concepto pues que también recién se ha identificado, que existe como por muchos grupos y que lo han aceptado incluso algunos médicos, pero la realidad es que siempre ha existido y no se le había tomado la importancia que hoy en día se conoce al respecto. Bueno, en realidad hace mucho tiempo que ya hay, con distintos nombres o distintos términos,
está este tema de los prediabéticos, aquellos sujetos que no tienen valores de glucosa en la sangre tan altos como para incluirlos dentro de las personas con diabetes, pero tienen niveles que no son normales, ¿verdad? Muchos de ellos van a desarrollar, o algunos de ellos, muchos, en realidad depende del nivel de azúcar que tengan en la sangre, algunos o muchos de ellos van a desarrollar diabetes, pero no todos. De modo que es una condición en la cual lo que finalmente hay que hacer es enfatizar en los factores de siempre. Mayor actividad física, adherir a las reglas de actividad física, y adherir quiere decir llevarlas a cabo sistemáticamente, ¿verdad? Segundo, digamos, hábitos sanos de nutrición y tratar de reducir el peso corporal si se está en sobrepeso o en obesidad, son básicos. En algunos casos, eventualmente seleccionados, los prediabéticos pueden llegar a recibir alguna droga, pero para la mayoría, un fármaco, ¿no? Pero para la mayoría de las personas con prediabetes, en realidad, cambios en el estilo de vida que incluyen actividad física, dieta y control del peso corporal, más otros adicionales que son, por ejemplo, reducir el estrés, psicosocial y otros factores pueden ayudar, pero básicamente esos tres primeros que mencioné permiten prolongar la vida sin diabetes y si eventualmente llegan a desarrollarla, favorecer el control desde el mero inicio del tratamiento. ¿Quiere decir que esta antesala de la diabetes se puede revertir? ¿El paciente podría llegar a considerarse sano? ¿O por lo menos no en una condición vulnerable? Digamos, el paciente puede mejorar sustancialmente esa condición, puede llegar a tener valores relativamente normales o normales. Nunca va a ser una persona completamente sana. Recordemos que no curamos la enfermedad, lo que hacemos es remitimos al paciente hacia niveles glucémicos más normales, pero nos permite obviamente prevenir, en el caso del prediabético, la llegada a la diabetes. Y como no solamente todo consiste en tratar la glucemia, sino consiste en tratar el colesterol, la hipertensión arterial, etc., finalmente atendiendo a todo ese paquete reducimos el riesgo cardiovascular del paciente e incluso favorecemos su expectativa de vida. De modo que es cierto, cuando uno ya tuvo niveles elevados de glucosa, uno nunca puede estar seguro que el paciente va a volver a ser normal, digamos, pero sí podemos mantenernos en un estado muy parecido al normal, con una vida con una calidad muy buena, si es que seguimos otra vez las recomendaciones y las pautas que mencioné antes. Finalmente, doctor, el papel de la herencia, ¿qué tan fundamental es en la aparición de esta enfermedad? De diabetes tipo 2, sí. Por supuesto, el componente hereditario, digamos de alguna manera, es importante. Familiares directos de diabetes aumentan el riesgo de desarrollar diabetes y por lo tanto ese es un factor que la gente tiene que conocer. Es importante que si yo soy diagnosticado como diabético, hable con mis hijos y mis hijos con los hijos de sus hijos, para que ese factor se tenga en cuenta porque es un factor de riesgo, agrega riesgo al desarrollo de diabetes. Tenemos que conocerlo, ayuda a diagnosticar tempranamente, a prever que puedo desarrollar diabetes y actuar en consecuencia. ¿Algo más, doctor, que considere de importancia mencionar? No, creo que tres cosas importantes. Prevención de la diabetes es una palabra clave para no desarrollarla. Una vez que se nos diagnostica, en el caso que tenemos esa mala suerte de que llegamos a ser diabéticos, pues bueno, tenemos esta enfermedad, entonces allí dos aspectos importantes. Adherencia al tratamiento, eso implica que yo como paciente o como persona con diabetes asuma el compromiso y tenga clara idea de la importancia que tiene la enfermedad para prevenir sus complicaciones, y desde el lado del médico evitar la inercia, es decir, prolongar los tiempos largos soportando niveles inadecuados de control del paciente, es decir, siempre tratar de mantener al paciente en el mejor grado de control posible, todo para evitar complicaciones. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com.